me ayuden a recibir con un fuerte aplauso, por favor. Él es Julián Woodside. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Es un placer y un honor estar aquí presente, también viendo caras amigables y nuevas caras en este espacio. Quisiera agradecer primero a todo el equipo de Talents y del festival por esta iniciativa, por organizar esta charla que creo que es sumamente valiosa y sumamente necesaria en el tema de problematizar muchos aspectos de la comunicación sonora en el cine, ¿no? En este sentido, para no ser tan protagonista, quisiera darle la bienvenida primero a Jaime Baxt, exactamente uno de nuestros ponentes. Bienvenido, Jaime. Hola, buenas noches, gracias por invitar. Perfecto. Y también quiero darle la bienvenida a Carlos Cortés, exactamente. Bienvenido, Carlos. Hola, buenas noches. Gracias a todos. Y bueno, como bien saben, esta charla justo se llama Sound of Metal, escuchar desde el silencio, ¿no? ¿Y por qué escuchar desde el silencio? Porque hay muchas experiencias auditivas que no solo entran, digamos, por el aparato auditivo, sino por una serie de estímulos y experiencias, y es mucho de lo que vamos a platicar el día de hoy. En ese sentido, un poco para calentar motores, para iniciar el diálogo, seguramente ya les han preguntado mucho sobre cómo es la experiencia de trabajar con gente de Hollywood, todas estas cuestiones, un poco tal vez hasta más arribistas en este sentido. A mí lo que me interesa es cómo fue el proceso de negociar entre la narración y entre la experimentación, entre la exploración creativa, con un guión que es bastante sonorocentrista en este sentido, ¿no? Que ya de por sí marca como muchas pautas de qué es lo que se tiene que representar desde lo oral, desde lo sonoro. Entonces, un poco quería que platicaran cómo fue ese diálogo exactamente con Darius también, si hubo también un trabajo con los actores desde antes o ya fue nada más como mucho post, o si hubo también un diálogo en el guión, o sea, que platican un poco de eso. Bueno, pues desde mi recuerdo tiene que ver mucho con platicar mucho con el director en un principio. Estuve unas 3 semanas antes de que empezara todo el proceso trabajando directamente con Nicola, con Carolina, que son parte del equipo de sonido, y Darius, y en las cenas recuerdo que hablábamos mucho pues del concepto, de cómo se quería generar todas las posibilidades. Y una de las cosas que me impactó mucho con Darius, que platicando una noche con él, era honrar el silencio. Platicábamos del final, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que empezamos a abordarlo de diferentes formas, y el hecho de estar intentando que la composición sonora llegara a ese punto fue algo de lo que siempre se trató desde un inicio. Entonces, y venía mucho como la capacidad de adaptación y de territorialización de uno para poder abordar el silencio como una nueva forma de entender la vida, en este caso, el personaje. Posteriormente también Jaime y Michelle imprimieron su magia en todo el proceso, y pues, nos podrán contar desde Jaime, desde su óptica. Sí, bueno, yo creo que en el caso de Sound of Metal, el sonido de la película empezó antes de que se filmara. Es una cosa rara, porque realmente Darius lo que estaba buscando era más de una aproximación al sonido de la sordera, pero no desde un punto de vista narrativo puramente, sino que más bien era una cosa de sensaciones. Según Darius y investigaciones que hicieron tanto Nicolás como él, el proceso de perder la audición pues te genera miles de emociones, y en realidad descubrieron que en realidad no necesariamente dejas de oír completamente, porque el cuerpo también es capaz de seguir escuchando. Y un poco lo que se decía, ¿te acuerdas, Carlos? Que el cuerpo es una máquina resonante, resonamos por todos lados. Entonces,
trabajaron mucho esta idea ellos antes. Y una de las cosas que hicieron que fue muy importante fue agarrar a el actor principal y llevarlo a un lugar que se llama cámara anecoica. Esta es un lugar donde si tú te metes, el sonido se apaga inmediatamente y entonces el nivel de ruido exterior a tu cuerpo es muy bajito. Y cuando eso sucede, tienes capacidad de empezar a oír cosas que no oyes de tu cuerpo. Entonces, Nicolás microfoneó a Rhys con micrófonos de contacto para poder capturar, por ejemplo, el flujo sanguíneo. Y obviamente el corazón, y según contaba Nicolás, que el cuerpo humano es mega ruidoso, o sea que ya cuando no tenemos ruido exterior, y cada vez que movemos un dedo, bueno, que somos unas máquinas mega ruidosas. Entonces utilizó esta grabación que hizo el Rhys para pasársela al actor en los momentos en los que en el rodaje él tenía que entender que estaba viviendo el interior de su sordera. Entonces le hacían pasar esto como una parte de interiorizar su propio cuerpo. Entonces, digamos, eso comenzó antes de la catástrofe. Exacto. O sea, es justo una película que mucho de lo que caracteriza al sonido es exactamente una experiencia empática, ¿no? No necesariamente inmersiva en el sentido de la subjetividad como normalmente la conocemos, sino que sí está posicionando todo el tiempo al espectador en una situación del what if, ¿no? O sea, del qué pasaría si, y al mismo tiempo generar esa ruptura, ¿no? De alguna manera cuando uno escucha la película, pues se identifican como tres situaciones características, ¿no? Que es, digamos, el diseño sonoro sensonormado, por así decirlo, el diseño sonoro ya con una audición reducida y luego ya con el audio extendido, que sería con los implantes cocleares, ¿no? Pero, ¿cómo fue ese proceso de negociación, de conceptualizar estas tres etapas? Porque al mismo tiempo el audio, digamos, sensonormado es muy puntual, aún así tiene otras frecuencias, ¿no? O sea, sí hay una manipulación ahí. Entonces, ¿cómo fue un poco el proceso de conceptualizar esto? Pues creo que tiene que ver también justo con lo que menciona Jaime. Teníamos a nuestra disposición material, por llamarlo así, que no cotidianamente se registra, desde los micrófonos de contacto hasta hidrófonos. En Rhys también, ¿no? Se metían hidrófonos a su boca para escuchar cómo reaccionaba desde su salivación hasta su respirar. Entonces eso daba ya una cuestión mucho más sensorial que existía como material de origen. Eso nos permitió también como tratar de abordar lo que normalmente desecharíamos como un material que no funciona quizá para algo en lugar de procesar. Teníamos un material de origen muy interesante que se apegaba mucho a la realidad. Incluso platicábamos mucho de cómo cada uno de nosotros percibe su propia voz, y cuando te escuchas grabado en cualquier dispositivo, pues evidentemente no te suena igual porque no está reverberando tu propio cuerpo. Entonces, al tener ese tipo de material que no lo emula, sino que es un registro de eso, da un peso muy distinto a cómo quieres abordar, cómo puedes utilizar ese material para tener esta sensación. Uh-huh. Y además, pues bueno, por ejemplo, el implante también, como mencionaba Jaime, pues se hicieron muchos estudios alrededor, incluso el IRCAM estuvo involucrado en poder diseñar cómo se traducía al umbral auditivo de las personas que, por llamarlo así, escuchan correctamente, cómo se interpretaba el implante a la audición de una persona con el oído sano, por llamarlo así, y tenía esta característica muy metálica, incluso como sonoridades muy estridentes, muy brillosas, muy pues sí, irritantes, podría llamarse así. Entonces todo este tipo de elementos nos ayudaron a poder poner como las tres etapas que mencionas, ¿no? De la audición normal, la pérdida de audición, ¿no? O bueno, por llamarlo también, porque nuevamente, como mencionaba
pues finalmente no dejas de sentir. También la experiencia auditiva no solo se reduce a escuchar, sino también a sentir, ¿no? Algunas frecuencias nos hacen vibrar el cuerpo y a su vez retumban. Entonces esto se va a reflejar de otra manera en cómo el cerebro lo interpreta. Y por último, pues la interpretación del implante. Yo chance diría una cosa más. Ya concretamente, ¿cómo fue que nosotros nos involucramos? Que creo que era la pregunta inicial. Resulta que en el proceso de hacer cine, el director y en este caso el artista sonoro trabajaron mucho tiempo antes. Nosotros la verdad a ese punto no estábamos involucrados, ni siquiera sabíamos que íbamos a estar en la película. Pero en general en el quehacer cinematográfico pasa esa primera aproximación. Entonces lo que sucede es que como el director y en este caso el artista sonoro llevan mucho tiempo colaborando, hay un momento en que todo el mundo se pierde, porque tienes ideas que vas modificando, pero luego te vas casando con tus ideas, tanto del diseñador como del director. Y no solo pasa en el sonido, sino pasa en la imagen, pasa en la emisión, pasa en cómo está la película funcionando. Entonces, en realidad nosotros entramos en un momento en el que ellos ya tuvieron un análisis bastante grande, hicieron una serie de maquetas. Y de hecho, Carlos justamente entra primero que nosotros para acabar de establecer las maquetas, ¿no? Con Darius. Establecer las ideas, principales, sí. Exacto. Entonces, y en ese momento, ellos trabajan, digamos, las maquetas de la película, y ya es cuando llegamos Michelle y yo. Entonces, como anécdota, sí les puedo decir que cuando íbamos en el camino, porque para llegar al estudio de Carlos Raigadas, que está a las afueras de la Ciudad de México, tienes que ir a un lugar hermosísimo que se llama Tepoztlán, está en unas montañas, casi es como de ermitaños la cosa. Y cuando iba en el camino le dije a Michelle, lo más seguro es que cuando lleguemos la película ya esté acabada, porque ya trabajaron un buen rato con Carlos, ya trabajaron mucho tiempo Nicolás y Darius, y probablemente nosotros vamos a llegar a decirles, los felicitamos, está padrísimo, nos echamos unos mezcales y nos regresamos. Pero entonces lo que pasó fue que llegamos y vimos la película pegada, cosa que si no mal entiendo no la habían visto pegada, Carlos, la habían visto por rollos todo el tiempo. Sí, dado los tiempos, sí, siempre estás. Sí, era por rollos. Entonces Michelle llegó y pegó la película, y creo que la primera vez que pudieron, tanto Darius como Nicolás, como Carlos, ver la película corrida, igual que nosotros. Y nosotros, en ese momento que vemos la película con las maquetas que habían establecido, fue cuando dijimos, creo que sí tenemos mucho que hacer. A ver. Pero otra vez tiene mucho que ver con que ellos ya habían trabajado mucho tiempo alrededor de ideas, y entonces ya estaban un poco viciados. Entonces, nosotros en específico ahí les dijimos, el concierto de inicio creo que tenemos que volverlo una cosa magna, porque el personaje se va a volver sordo. El personaje no nació sordo, el personaje se va a volver sordo porque toca durísimo con su chava, es un escándalo, y lo que nosotros estamos viendo ahorita, lo que está plasmado, no nos da esa sensación. Esa es una. La segunda es cuando los personajes están bien antes de la pérdida auditiva, en el caso de Riz. Todo el sonido debe ser lo más natural posible, debe ser imperceptible tanto para los personajes como para el espectador. Para lograr eso, tenemos que lograr que todos los sonidos que acompañan la acción estén puestos lo más realistamente posible. O sea, tanto las manitas, como los pasos, como los objetos que suenan, como la naturalidad de las voces. Tenemos que trabajar que toda la parte de diálogos tiene que ser súper natural. Y luego, el proceso de pérdida auditiva se tiene que hacer de una manera que sea sumamente paulatina, porque
el personaje no se vuelve sordo de un momento a otro. Tiene un primer momento en donde se sorprende, pero después va perdiendo la audición. De hecho lo vemos porque va a ver al audiometrista y le va diciendo que hasta ese momento tiene un porcentaje de audición. Y luego hicimos mucho hincapié también que como el personaje no nació sordo, el personaje tiene memoria auditiva. ¿Y qué quiere decir esto? Si yo ahorita les digo a todos ustedes que piensen en el mar y cierran los ojos, a lo mejor oyen el mar. O si de repente pasa una ambulancia y aunque ustedes no la vean, les va a evocar algo de ansiedad, porque normalmente una ambulancia cuando va sonando es porque alguna cosa no muy buena sucedió, ¿verdad? Entonces, así como eso hay muchos sonidos, y entonces dijimos, tenemos que trabajar mucho la idea de la memoria auditiva. Esos fueron nuestros planteamientos. Ok, y ahí, bueno, Carlos, te ibas a decir algo ahorita para que no... Sí, pues normalmente hay como un proceso, ¿no? Donde también es prueba y error, ¿no? Ir buscando el lenguaje, porque sí, justamente vas estableciendo cosas en el programa y lo vas sintiendo desde lo microscópico a lo macroscópico. Entonces también siempre tienes que estar como rascando de cómo lo perfilas en un primer instante y cómo se va concatenando con el resto de los elementos. Entonces se va sumando un poco, se va expandiendo el programa conforme lo vas viendo y conforme lo vas ampliando, porque sí, finalmente pues al principio hay una noción, pero lo escuchas, lo planteas y cuando lo ves con el ritmo general del programa empiezas a descubrir nuevas cosas. Entonces siempre es como estar puliendo cada vez que pasas. Por eso hacemos muchas veces pues segundas, terceras pasadas para poder ampliar, y justamente también es lo bueno de tener más oídos para decir, mira, tú ya estás muy casado con esta idea, pero vámonos por acá. O a veces dices, esta idea, vamos a probar esto, no, quizás sí estaba bien. Entonces es un poco también un proceso de prueba y error en ese sentido. Claro, no, y de estira y afloje también, ¿no? Porque de repente hay cosas que pueden funcionar muy bien para una secuencia, de repente ya con el storytelling de toda la película pierden esa potencia o rompen con el ritmo, ¿no? Y en este sentido pues implica también tomar una serie de decisiones, ¿no? A mí sin spoilerear nada, hay una decisión que a mí me llama mucho la atención y es los créditos con música. ¿Hubo alguna discusión alrededor de eso, por ejemplo? Hubo una versión, ¿te acuerdas? La primera versión eran puros sonidos de niños, puros sonidos al final, y creo que fue una construcción que hizo Carolina. Es que también cabe mencionar que fueron 3 versiones en las que trabajamos. Okay. La primera versión, en total fueron como 12, 13 semanas, de las cuales el primer planteamiento viene en esa primera etapa, que fue cerca de marzo, abril del 2019. Esa versión, si mal no recuerdo, duraba como 2 horas 10 y posteriormente se reeditó, se reconformó, se hicieron nuevos planteamientos también, se retocó nuevamente con 6 meses de distancia de la primera. Entonces nuevamente fue otra vez pulir algunas cosas se preservaron, y la tercera versión, que es la actual, que tiene cerca de 2 horas, ¿no? Más o menos. Cada una se fue quitando 5 minutos, o sea, no te creas que le quitaban mucho más. Poco como duros. Exacto, ¿no? Y además, en este sentido, pues también tiene que ver con el tema de construir verosimilitud, ¿no? Con respecto a la narrativa y a las secuencias, ¿no? Yo siempre, cuando doy alguna clase sobre semiótica del sonido y esas cosas, pongo un ejemplo de un documental de menonitas, de Amish, más bien, y de cómo hay esta intención de representar en el documental a los Amish como una comunidad pues silenciosa, contemplativa, y hay una secuencia que es de noche, por ejemplo, y que en realidad lo que estaremos escuchando es
el generador de luz exactamente con mucho ruido por la precariedad tecnológica, ¿no? Entonces, ¿cómo negociaron también con eso? ¿Hubo algún momento en el que dijeron, híjole, me gustaría hacer mucho esto, pero no queda, no va, o que de repente tuvieran algún tipo de impas creativo o de solucionar alguna secuencia en particular? ¿Hubo algún conflicto en este sentido? Pues, hubo varios, pero me gustaría acabar de comentar una cosa que mencionaste sobre la música. Efectivamente, la película acaba con solamente hay una música, como tal. En realidad hay música, pero es otra vez una música que no necesariamente tiene melodía y que no necesariamente tiene el ritmo. Es más bien una especie como de música ambient. Entonces, lo que sucede es que la sordera está representada por estos sonidos que son como acuáticos, pero llega un momento en que necesitas algo que cambie la tonalidad de ese sonido mofleado, acuático, opaco, y entonces es donde entran los bachés, y los bachés son unas notas específicas que están a lo largo de toda la película. Entonces en realidad sí hay música, pero no hay rolas. Pero al final, como bien dices, entra una rola. Pero si te fijas, es cuando él decide, digo, tampoco la quiero spoilear, no sé si ya la vieron todos, pueden levantar la mano los que la vieron o los que no la vieron. O sea, algunos no la han visto. No, todavía no se puede spoilear. Entonces ni modo, los voy a spoilear. Los riesgos de estas conferencias. Los riesgos. Y es el momento que justamente Carlos estaba mencionando, o sea, hay un momento de un silencio total en la película, que es, el tipo se da cuenta, porque bueno, la película además tampoco es sobre la sordera del todo, la película es sobre qué sucede cuando en la vida tenemos un cambio que nos modifica radicalmente y cómo nos negamos a aceptar ese cambio, ¿sabes? Entonces, de ahí que esta frase de todo pasado fue mejor, como que por ahí viene. Pero entonces, en este momento, él insiste que va a recuperar la audición, él insiste en que va a regresar a su vida normal, y no lo logra. Entonces prefiere desconectarse. Los que ya vieron la película, que bien, los que no la vieron ya les conté el final. Entonces, ese es un momento muy canijo para el personaje. Corte a créditos finales, entra un tema que es sumamente triste. Entonces, creo que es muy reiterativa la tristeza que se maneja en el tema. Y pues sí, la película no estaba pensada para ser feliz. Claro, al claro. espectador. Aunque es conciliadora, ¿no? O sea, al final de cuentas también no se va por la salida fácil de muchos de estos aspectos, que una salida fácil hubiera sido cerrar en silencio, ¿no? Por ejemplo, sería como la expectativa. Y que tiene que ver también con este ritmo, ¿no? Por ejemplo, ahorita no había caído en cuenta de que, claro, esta audición expandida que es con los implantes cocleares también es metálica, ¿no? Y que en este sentido hay muchas metáforas también sobre el sonido del metal, ¿no? Que es el sonido del metal, la música metal. El sonido del metal también una secuencia en particular que es de conciliación, digamos, con un espacio arquitectónico, por así decirlo, un objeto en particular, y este otro sonido del metal, ¿no? Entonces, también se menciona algo bien importante, ¿no? Y que tiene que ver con el título de esta charla, que normalmente en el cine no hay silencios absolutos, son silencios narrativos, ¿no? Algunos pocos ejemplos donde ocurre eso es en una película de Godard, si no recuerdo, en 21 gramos de Iñárritu, exactamente la excepción es el silencio absoluto, ¿no? Y cómo en estos momentos para representar una discapacidad se tiene que utilizar muchas veces el silencio absoluto para hacer énfasis en ese silencio narrativo, ¿no? Entonces, ¿cómo negociaron también? En los últimos años hemos visto infinidad de discusiones alrededor de dinámicas de inclusión, ¿no? De género, de tipo de representaciones en el cine, pero un tema que no se ha problematizado todavía del todo es el tema de la inclusión
de personas con discapacidad y de la representación y autorrepresentación también, ¿no? ¿Cómo ustedes tuvieron algún tipo de acercamiento también? O sea, sé que hubo un trabajo previo, pero ¿cómo fue esa pauta de estar negociando con esa representación de la discapacidad? De una persona con discapacidad, perdón. Bueno, pues yo recuerdo justamente desde el inicio con Darius, no recuerdo exactamente qué familiar era, que perdió la audición. La tía abuela, ¿no? La tía. Y fue súbito, o sea, sí fue súbito porque súbito es decir, un par de días, un par de semanas, empezó a tomar un antibiótico que le resultó contraproducente, ya estaba mayor y de ahí es donde comienza también un poco el interés de Darius y de Abe, que es el hermano, que empiezan a escribir este guión. A su vez empiezan a investigar cuáles eran las reacciones psicológicas para las personas que se encontraban en esta situación, porque sí fue un cambio muy súbito. Realmente, bueno, siento que a raíz de todas las experiencias que ellos nos contaban, justamente porque fueron a las instituciones que su tía empezó a asistir para ser ayudada con esta situación, empiezan a ver cuál es el patrón de conducta de las personas que se encuentran en esta situación, cómo reaccionan, cómo se enfrentan a ello, y era muy claro que en ese transcurso de 10 años que se tardaron de hacer el guión, entendieron un poco la situación y la problemática que se encuentran ellos día a día de no estar en una condición de normalidad, por llamarlo así, y cómo son excluidos. Entonces, cuando nos empiezan a contar al respecto de este tipo de situaciones, pues empiezas a ampliar el panorama de que dices, algo tan sencillo, ¿no? Como es también Riz Ahmed, el personaje principal, nos contó que le ayudó mucho él ver la manifestación a través del lenguaje de señas, le daba un potencial de expresar aún más a través de la gesticulación que nosotros que hablamos y que utilizamos el lenguaje oral, a él le ayudó como actor incluso a expandir eso, ¿no? Porque él aprendió lenguaje de señas, le aprendió, pues estuvo en contacto con la gente que no escucha, que son parte del elenco, y eso le dio un poco más de énfasis a su actuación. Entonces, desde esos puntos de vista empiezas a obtener información de cómo se plantea esta situación, cómo puedes empatizar un poco más, lo que eso significa, evidentemente, porque pues es una interpretación de lo que está ocurriendo. Sí, pero otra vez, en específico la pregunta que haces, como que, por ejemplo, nosotros una de las cosas que insistimos mucho fue tratar de utilizar la idea de la memoria auditiva para regresar lo más que podíamos a los sonidos naturales. Solamente cuando queríamos estar con el personaje es que regresábamos a estos sonidos enfriados con estas músicas bachés que se llaman, son tonos como puros casi, solamente para enfocarnos directamente al personaje. Pero cuando no necesitamos estar en el personaje, insistíamos en regresar al mundo normal. No todo en la vida es, o sea, tú puedes vivir un problema, pero si todo el tiempo estás pensando en ti, tú mismo estás incentivando tu problema. Y la verdad es que la sociedad no está pensando en tu problema. O sea, te pueden entender, pero eso no quiere decir que todos se van a azotar porque tú estás azotado. Entonces, un poco este regreso a los sonidos naturales, pajaritos, ambientes, la naturaleza máxima, vida, todo esto, buscábamos que se regresara lo más posible. Y ese fue un tema que causó cierto, pero al final funcionó y hubo que lidiar. O sea, hubo momentos en que Nicolás y Darius dijeron, no, a ver, regresémonos a... ¿no? O sea, como dice Carlos, estamos experimentando. Ese fue uno de los momentos difíciles, porque pasa muchas veces en la película.
Y aunque de alguna manera las maquetas estaban hechas, y otra vez no estábamos casados como ellos con los sonidos y la edición de la película. Nosotros la veíamos como espectadores nuevos, no la habíamos visto tantas veces. Ese fue uno de los momentos difíciles. Otro de los momentos difíciles tiene que ver cuando justamente los implantes, porque resulta que para ponerse los implantes, él sí se queda en un silencio, pues otra vez, no total porque oyes a través del cuerpo, pero sí ya, ahora sí ya no, o sea, se queda un mes o no. Entonces, en el momento en que le prenden los implantes, el concepto de Nicolás era que el sonido venía alrededor de todo el sistema, de toda la sala, que no tenía dirección. Pero nosotros pensamos que no, que justamente una de las cosas por las cuales nosotros sabemos de dónde vienen los sonidos es porque tenemos 2 oídos y un cerebro. O sea, por ejemplo, este micrófono no sabe bien a bien de dónde vienen los sonidos. Lo único que sabe es que si me le acerco se oye más fuerte. Me alejo, pues me falta presión y se oye más bajo. Pero en realidad no puede no tiene capacidad de discernir de dónde vienen los sonidos. Si usaran 2 micrófonos estéreo, o sea, una técnica de micrófonos estéreo, y podría como medio representar esa idea en un sistema de bocinas que fuera estereofónico, pero tampoco es capaz de discernir, no puede enfocar. Nosotros en la vida sí estamos enfocando. Nosotros oímos lo que nos interesa oír, es muy chistoso. Y yo estoy en medio de la feria y de repente estoy buscando a mis cuates y no los veo y de repente uno de mis cuates grita y en medio de una multitud soy capaz de decir, mira, pues allá está Poncho, porque lo estoy buscando. Entonces el cerebro sí empieza a hacer una búsqueda. Entonces, pero cuando te pones los implantes, la cosa ya no funciona así, porque efectivamente si no oíste durante un mes de silencio que te tuvieron y de repente te prenden una chiva que es totalmente ajena, que de hecho ya no usas los oídos, sino que estás usando unas, quién sabe qué son realmente, no sé qué sean, como unos especies de micrófonos. Neurotransmisor, sí. Es neurotransmisión. Ajá, sí. O sea, se conectan a tu cerebro vía, ya una cosa muy acá, ¿no? Magnético. Te ponen unos cables, pero de carne y hueso. ¿Sí? Entonces, nosotros dijimos, no, bueno, si cuando el tipo le prenden los implantes, lo más seguro es que es un caos para él. Y entonces manejamos una idea de un caos sonoro, y entonces empieza a ir por todos lados, y de hecho se hace una especie de contrapunto de lo que, porque le está hablando la doctora, y entonces ahí sí se confunde mucho. Entonces cuando vemos a la doctora enfrente, en realidad se oye como de lado, pero luego cuando le vuelve a hablar la doctora, ahora ya se oye del otro, y entonces como que todo se vuelve caótico, y se vuelve justamente lo contrario a saber de dónde vienen las cosas. Y para Nicolás Becker, por ejemplo, eso era algo que no era. Pero cuando Darius vio cómo quedó la escena bajo ese planteamiento, dijo, es que exactamente eso es lo que yo pensaba, Nicolás. Pero son de esas cosas que ellos ya habían trabajado mucho y que hasta que no estuvieron como presentadas, como dice Carlos, con varias maquetas, hasta que hicimos esta cosa súper caótica, que funcionó muy bien. Claro, que justo creo que esto también tiene que ver con un tema muy importante de la realización cinematográfica, ¿no? Que hay que respetar también la labor de cada una de las áreas y por ejemplo en películas como estas también lo visual es sonoro, ¿no? O sea, de por sí mucho del cine la imagen suena, ¿no? Aunque no tenga una sonoridad. Pero aquí hay un juego visual también bastante interesante como contrapunto de eso, ¿no? O sea, el claro ejemplo de las escenas con el café goteando,
¿no? Y entonces ahí, que bueno, les recomiendo muchísimo que la escuchen con audífonos, justo es una experiencia bastante interesante porque uno está empezando a identificar, ok, están quitando estas frecuencias, todavía le falta un poquito, es decir, hay todo un juego con eso, pero también tiene que ver con una conceptualización desde el guión, desde un trabajo previo, ¿no? Y esto me lleva también a un tema con esta cuestión de la inclusión, que creo que es importante retomar, o por lo menos cerrar al respecto, que es que en realidad no hay personas con discapacidad, sino más bien el entorno es el que te discapacita muchas veces, ¿no? O sea, en el sentido de la discapacidad, por ejemplo, se puede plantear a partir de que no podemos hablar una lengua que no conocemos, y entonces ahí estamos excluidos de una dinámica, ¿no? Y creo que un tema importante de esta película es que está problematizando también todo este tema de la pertenencia, ¿no? De la pertenencia musical, de la pertenencia a distintas comunidades y de la aceptación de uno mismo con respecto a este entorno. ¿Cuál ha sido su experiencia desde que se hizo esta película y de la labor que han tenido a posteriori con ella, con respecto a este diálogo, por ejemplo, con el tema de la inclusión y la discapacidad, en un contexto como el mexicano que pues muchas ciudades no están, digo, Guadalajara es una ciudad bastante sensibilizada al respecto, pero en general el país y los medios de comunicación y la cinematografía y todo no está contemplando eso. ¿Han tenido alguna reflexión a partir de esta experiencia? ¿Qué han contemplado al respecto? Ahora ya, Carlos. Pues recientemente también he estado en pláticas con una directora que tiene una discapacidad motriz y justamente platicando con ella es entender su punto de vista, me cuenta todo lo que es su relación de ella con la silla y cómo se tiene que desplazar con esta silla eléctrica, ¿no? Lo que implica el constante sonido de la silla y lo que va a generar donde tenga que entrar, si es un lugar silencioso, pues si es que está habilitado, obviamente, ¿no? Todas esas pequeñas sutilezas que nosotros quizá no pensamos, pero dan el matiz para que ella entienda la vida desde otra forma, ¿no? O sea, tiene cómo se relaciona con un espacio así en silencio, que para entrar ella pues tiene que hacer, o si es que está habilitado nuevamente, pues un escándalo, ¿no? Porque la silla está motorizada, entonces tienes que pensar desde ese punto de vista cómo uno de sus personajes está justamente en esa situación y tratamos de recrearlo, ¿no? Entonces hablo mucho con la directora de pues cómo es para ella esta experiencia, me cuenta, estamos pues elaborando, ¿no? toda esta posible situación de cómo lo podemos recrear, ¿no? Desde esa óptica. Ok. ¿Tú, Jaime? A mí lo que me pasó es que me empezaron a escribir gentes con familiares que tenían el problema de la audición y muchos era para agradecer porque la película ahora podía ser un medio para explicarle a otros familiares, a sus amigos, qué es lo que sentían estas gentes con esta discapacidad. Entonces, pues claro, te vuelves más consciente de que existe la discapacidad. Yo honestamente he de confesar que cuando me plantearon hacer esa película, la verdad, hubo un momento en que la dudé. ¿En qué? Que la dudé, o sea, que dije, híjole, es que yo me dedico al sonido y yo vivo de eso y para mí oír es fundamental. No sé si voy a poder aguantar una película que se trata de que te vas volviendo sordo. O sea, no voy a poder dormir en no sé cuánto tiempo. A lo mejor la película me va muy bien, pero a lo mejor no vuelvo a dormir en mi vida. Entonces, ¿qué prefieres? Pero al final de cuentas, curiosamente, Michelle fue la que me dijo, pero es una película. Cuando, para nada, o sea, Michelle ve películas y tiene pesadillas durante un mes y le digo, Michelle, pues lo que viste fue una película. Pero esta vez ella fue la que me dijo, no, pero pues es una película. Le dije, sí, pero ¿qué película? Sí, no, totalmente. Es una obra que implica muchas aristas y que en este sentido digamos, es importante problematizar. Y tiene que ver también con otra cosa, con que hoy en día hemos visto que hay como una tendencia hacia películas sonorocentristas, ¿no? O sea, desde
Baby Driver, por ejemplo, A Quiet Place, o sea, terror psicológico, de acción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también, cómo desde la conceptualización previa al diseño sonoro, cómo evitar caer en esos lugares comunes, en esos estereotipos, también en diferenciarse y no caer justo en del efectismo, ¿no? Sobre todo en una película que al mismo tiempo implica mucho efectismo por la narrativa, por lo que está problematizando. Entonces, a ver, platíquenme al respecto, ¿cómo fue esa negociación? Bueno, yo creo que no hay que tenerle miedo tampoco a que una película pueda en un momento caer en el efectismo. O sea, una película que es efectista y a la hora de la hora quieres como hacer una especie de contrapunto, o sea, no efectista, pues puede también ser un error. Lo que pasa es que cuando trabajan los efectos hay que depurar muy bien las ideas para que una, dos, o se entiendan muy bien en qué momento son efectos claramente y caen en el cliché, o en realidad sacas de quicio o de onda al personaje. Por ejemplo, no sé quiénes vieron Dune ayer. Había muchos momentos de sonidos en Dune que me parecieron increíbles y que mucha gente me comentó y que les pareció una exageración, ¿no? Las puertas que se abren así durísimo, el sonido de los helicópteros que era así, o el uso de, fíjate que hasta había insectos de los de Nicolás Becker, hay un amigo de Nicolás Becker que hace insectos electrónicos. Yo oí varios insectos electrónicos de Hans Zimmer ayer en la composición. No sé si se acuerdan cuando usan como esta voz para poder controlar a otros seres a través de como voz que se transforma como en una cosa monstruosa, que estaba llena de elementos. Pero de repente eran como unos brincos de sonido, eran como unos grandes golpes de sonido, que al final del día se plantean una vez y se siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo, y al final eso es lo que los salva en el helicóptero, ¿no? Que logran controlar a los pelones malos, y entonces es como logran que ellos se maten. No, o sea, no sé cómo hubiera hecho en Dune para que no caer en ese problema, si es tan importante que ahí se van a salvar. Y en realidad, que esos sonidos existan, no sabes que son los que nos van a salvar. Pero cuando ya sabes que se salvaron, por eso dices, hijos, así me tuvieron toda la película. Entonces, en ese sentido creo que no hay que tenerle miedo. Pero sí, el sonido y la composición de una película sí requiere de análisis para depurar las ideas, para dibujar mejor las dinámicas y para ver qué elementos sí necesitas. Hay muchos elementos que puedes no necesitar y que los estás usando porque no te estás dando cuenta. Claro, claro. Sí, yo creo que el mismo programa te lo pide. O sea, hay un arco dramático que definitivamente, si pones atención a lo que estás observando y llegas a un consenso de los elementos que se tienen, la imagen te va pidiendo ciertas cosas, eliminarlas o incrementarlas, es muy evidente. O sea, sí creo que hay una cosa que sí también coincido, ¿no? No hay que tener miedo a lo que tienes, experimentarlo, llevarlo todo a sus últimas consecuencias, pero a veces no necesitas hacerlo así. Ahora, es evidente, pero no es fácil. Totalmente. Por eso hay tantas películas con ese problema. No, y que también es reconocer, porque muchas veces se llega a plantear esta idea de que el diseño sonoro, que hay películas que no tienen diseño sonoro, ¿no? Que es el sonido directo y ya. Pero en realidad sí hay un diseño sonoro, porque así como hay una cámara que está posicionada, hay un micrófono que también está posicionado y que está captando ciertas cosas y no captando otras, ¿no? Entonces, reconocer también en estas negociaciones creo que es importante. Hablemos ahora un poco también del giro poético, porque estamos hablando de representaciones, ¿no? de cuestiones que tienen que ver con la verosimilitud de la narración, pero también hay aspectos
donde ya hay un toque creativo. Pongo un ejemplo muy sencillo que a mí me gusta mucho retomar siempre, que es en la película de Días de Gracia, ¿no? Por ejemplo, cada vez que suena la canción de Amigo Bronco, las implicaciones, no sé si la vieron los dos. Yo no la he visto. Ah, bueno. Perdón. Nada más, sin spoilerar en este sentido, hay 3 secuencias donde se escucha la canción de Amigo Bronco que le está poniendo el protagonista para unas secuencias de tortura, por así decirlo. Y cada vez que suena esa canción, ya suena como con la cinta un poco magnetizada. Y tiene unas connotaciones en el sentido de que está dejando claro que no ha sido la única vez que lo he escuchado, sino que ya he escuchado muchas veces eso y está implicando, ¿no? Otras cuestiones, está connotando otras cuestiones. Entonces muchas veces también hay una serie de cues sonoros que trascienden la experiencia de la narrativa y que detonan situaciones mucho más complejas, poéticas, emocionales. ¿Cómo fue en este caso, por ejemplo, negociar con Darius? También en tal vez algunas perspectivas, no sé si lo haya habido, culturales, ¿no? En el sentido de que al final de cuentas lo que para nosotros puede ser estridente, o más bien lo que para nosotros no es estridente, para otras personas sí lo es, ¿no? Hay una escucha que está mediada por la cultura. Entonces, ¿cómo fue esa negociación también? A ver, Carlos, ¿qué? Sí, fue un experimento antropológico, definitivamente, porque pues Darius es norteamericano y Nicolás es francés, y sí se ponían álgidas las discusiones de cómo se iba a abordar. En términos generales podría decir que incluso Darius era un poco más exagerado en las cosas que quería exacerbar todo el tiempo, y Nicolás era más contenido, y pues sí, era buscar el consenso de cómo, cuál era la estética que se quería lograr al final, ¿no? Un poco tenía que ver, pues nosotros estábamos en medio y podíamos dar nuestra opinión también y dar trayecto a lo que se estaba haciendo, pero también era un poco probar justamente para ver cómo se iba conectando con lo siguiente. Entonces, también eso se vuelve muy subjetivo de repente, ¿no? Entonces es una cuestión muy delicada porque depende mucho de cómo quieras lograr el mensaje, cómo quieras abordarlo, cómo quieras exponerlo. Definitivamente sí. También en lo particular pienso que tienes que escuchar ambas versiones para decir, ok, esta funciona o esta no, porque te la puedes medio imaginar, pero hasta que realmente no sientes cómo funciona, cómo es la cadencia, cómo se conecta con lo siguiente, realmente es nada más pura especulación. Claro, claro. Pero además la otra cosa que yo diría es que era multinacional el equipo, entonces en realidad culturalmente habían varias versiones interesantísimas. O sea, la gente que hizo los incidentales vive en Finlandia, entonces para los finlandeses no me imagino qué se imaginan de México. Digo, hay muchos finlandeses que han venido, pero sí es como una cultura muy diferente, ¿no? Ellos viven casi en el hielo, nosotros vivimos en el solecito. Ahorita, bueno, últimamente ha llovido mucho, ¿no? pero normalmente sale mucho el sol y o sea, nuestra problemática es muy diferente, incluso climáticamente hablando. Y luego estaba Nicolás, que es francés, luego está Darius, que es norteamericano, luego estaba Carolina, que es venezolana, ¿no? Y luego nosotros mexicanos. Y en la Ciudad de México, Carlos en realidad se fue a vivir a Tepoztlán desde hace un rato, o sea que ya se le podría considerar como teposteco. Tepostizo. Entonces, pues sí, la verdad es que hay un momento que por más que quieres, todo el mundo está viendo lo mismo, culturalmente diferente, con enfoques diferentes, con maneras de verlo muy diferentes, pero incluso aunque todos estuviéramos en el mismo lugar, por pura sensación, eso va a suceder. Por el puro hecho de que no nacimos todos el mismo día, a la misma hora, y nos pusieron los mismos zapatos del mismo color. Quién sabe, ya ahí cada quien va armando su visión. Claro, que al final pues es fundamental también dar esa posibilidad, ¿no? O sea, que en la sala de edición, etcétera, se dé la posibilidad de escuchar otras opciones, ¿no? Que de repente justo, ¿no? Uno está muy clavado con el proceso narrativo, con la conceptualización, etcétera, y de repente hay momentos de brillantez
cuando menos se los esperan, y también hay que, como dicen en inglés, embrace them, ¿no? O sea, abrazarlos, aceptarlos y ver, ¿no? O sea, un poco sumar también, ¿no? Todo el tiempo estar como defendiendo eso. Yo recuerdo que te acuerdas, Jaime, en el segundo concierto, que hubo un día muy álgido también, se propusieron varias veces y estábamos todos en la credencia ya, que, a ver, orden, necesitamos determinar cuál es el sonido que necesitamos hacer primero. Y me acuerdo que se hicieron como 3 o 4 versiones, todos opinaban, pero al final era como probarlas todas, porque justamente me acuerdo que tú decías, necesitamos saber cuál es, porque todos me están dando diferentes ideas, y pues no podemos, si no sabemos exactamente hacia dónde vamos a probar una por una, y ya después determinamos cuál es la... Ahora sí que fórmense. Claro, claro. No, y eso me lleva también ya hablando un poco de la realización sonora y de la conceptualización sonora en el cine mexicano, ¿no? O sea, lo hablábamos un poco tras bambalinas hace rato, de también esta perpetuación de lugares comunes, ¿no? De las decisiones de qué meter y qué no meter, y entonces cómo se podría plantear que mucho del cine mexicano, por ejemplo, ha planteado etnocidios sonoros, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido omisiones de distintas expresiones culturales, de distintos contextos, que de repente es muy raro encontrar de manera orgánica alguna lengua que no sea el español, por ejemplo, de las que se hablan en México, de estereotipar, de repente cierta musicalización vinculada con cierto perfil de personaje, ¿no? Nivel socioeconómico bajo, cumbia. Si es fuera de la ciudad, es música tropical o música regional, ¿no? Banda, etc. Si son malandros, escuchan hip hop o punk, ¿no? O sea, también estas cuestiones que se vuelven lugares comunes. Si maneja una microbús, tiene que estar escuchando Los Ángeles Azules. ¿Cómo ven también estos procesos, ¿no? O sea, ¿cómo dirían ustedes que se puede trascender en México a ese lugar común que de repente termina perpetuando dinámicas de exclusión? Pues es que otra vez, de entrada se trata con ese tipo de maneras de trabajar la música y el sonido, etcétera, y de crear unas falsas ideas y unos personajes que representan algo, pero que ni siquiera lo representan bien, porque no es cierto. Entonces, cuando lo estás usando cotidianamente, me parece que se vuelve muy aburrido y me parece que hace que el sonido en la película ayude a que la película sea mala. O sea, ahí sí el sonido puede arruinar una película que a lo mejor era buena, pero que por estar haciendo ese tipo de usos y pues ahora sí que comunes, como dices tú, que ni siquiera en realidad representan el total, sino que simple y sencillamente pareciera que si oigo eso, ya todos se la van a creer, que es así. Entonces hay que tener mucho cuidado. Otra vez se requiere mucho análisis y hay que entender bien qué quieres decir con el sonido y qué quieres decir con la película en el sonido y qué quieres decir con el sonido en la película. Son las dos cosas. Claro. Sí, siento que es muy delicado porque no tiene que ver solamente con la música, sino incluso, por ejemplo, lo que se utiliza ya comúnmente, el recurso del sonsonete de esta persona en la Ciudad de México que se escucha de se compran lavadoras, ese recurso se utiliza como para dar contexto y al principio fue bastante innovador, por llamarlo así, pero ahorita ya incluso siento que ya entró en desuso. Cómo encontrar la manera, y eso viene también un poco desde un proceso antes, desde la supervisión de sonido, cómo estableces también el contexto subyacente sin necesariamente hacerlo tan explícito. Entonces es delicado porque quizá quieres dar a la primera escena el contexto que estás en la Ciudad de México, por llamarlo así, que yo creo que ya no aplica necesariamente nada más a la Ciudad de México, pero claro, ya lo he escuchado en Tepoztlán también, pero ya trascendió. Ya trascendió. Y cómo lo generas, eso también es una cuestión muy, muy delicada y sutil de cómo lo logras, ¿no? Entonces, cómo juegas, es una delgada línea
pues, difícil de trascender sin que caigas en este tipo de... Claro, claro, esta negociación entre el entendimiento por un lado y dejar claro, un poco yo le llamo establishing audios, ¿no? Ese tipo de audios que cumplen la función del establishing shot, ¿no? De, ok, estamos en esta época, estamos en este contexto, ¿no? Pero de repente también caemos en esas como estereotipificaciones muy chilangocentristas muchas veces, ¿no? Ahora yo recién me acabo de mudar aquí a Guadalajara y es curioso que varios alumnos y en varios contextos me dicen, ay, pero no suenas chilango, ¿no? Y es, bueno, ¿cuál de todos los distintos tipos de chilangos? Cuando además tenemos todo este cine, digamos, whitezican, que es esa otra chilanguez muchas veces, y que cae en la importancia también de la diversidad de representaciones, ¿no? O sea, claro que se escucha cumbia en ciertos contextos, pero también en otros, ¿no? Claro que se escucha, o sea, porque pasa lo mismo, un personaje fresa del cine mexicano escucha electropop, siempre, ¿no? Y ya si es muy fifí el contexto, pues entonces un cuarteto de cuerdas, ¿no? Y es, al final de cuentas, hay una riqueza también en explorar otras posibilidades y que de repente se siente un poco limítrofe en este sentido, y también en reconocer que hay muchas escuchas en este país, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, en lugar de poner un claxon de Tarzán, tal vez poner el sonido de Z-Gas aquí en Guadalajara, ¿no? O sea, en el sentido de se pueden establecer distintos contextos, y esto tiene que ver con preguntarse qué es lo que quiere uno representar y problematizarlo. Un poco, tantito antes de dar la palabra a algunas preguntas que me imagino hay mucha gente aquí, lo cual es bastante rico, y también para que no solo lo escuchen a uno, pero quería problematizar una cosa con ustedes. Hay, al final de cuentas, mucho esta aspiración a lo que ocurre en otras latitudes, en otros contextos de la industria cinematográfica. Hay muy buena formación aquí, por ejemplo, en tema de sonido. En el cine mexicano hay una importante tradición que se ha planteado, por lo menos en las últimas 2 décadas, y pues podemos ir para atrás con Gavira y otros ejemplos, ¿no? Pero hay un tema que tiene que ver con la industria también. Revisando, por ejemplo, año con año las categorías de premiación, cambian los criterios, cambian los nombres, es decir, no hay una concordancia, por ejemplo, en si se va a premiar canción, o musicalización, o sonido, diseño sonoro, hablando de algunas premiaciones. ¿Cómo ven esto? O sea, vamos, ganaron un Oscar por esto, ¿no? Hay una validación internacional, pero ¿cómo ven también la problematización de la validación local? ¿Qué tanto se minimiza o se da prioridad al sonido en la industria local? O sea, ¿tú hablas de qué premio? ¿Del Ariel, por ejemplo? Por ejemplo, sí. Y sí, todas las academias de alguna manera van tratando de encontrar cuál es la mejor manera de clasificar o de premiar. Entonces, sí hay una como constante búsqueda, pero a lo mejor, como dices, no es clara la búsqueda, y entonces pareciera que es el chino de manteca. Entonces eso es lo que a lo mejor no está padre. Sí debería de como de establecerse más claramente. Yo, por ejemplo, yo le preguntaría a la gente, ¿ustedes entienden cuál es la diferencia? Todos son estudiantes de cine, la mayoría, ¿verdad? Bueno, y por ejemplo, ¿ustedes entienden la diferencia entre los 3 grandes grupos de sonido de una película? O sea, el sonido directo, el diseño y la mezcla de una película. ¿Todos entienden esos 3 momentos? Según el movimiento de cabeza, sí. Aparentemente sí. Bueno, pues aparentemente ustedes sí lo entienden, pero la academia no. De hecho, por ejemplo, este año en los Óscares se juntaron justamente edición y mezcla. Parece ser que hace mucho estaban juntos, luego se separaron y luego este año se volvieron a juntar. Sin embargo, hay una serie de premios intermedios, por ejemplo los de el CAS, que es los que premian mezcla, y están los que se dedican a premiar la edición, que son los MPCs, son los editores. Entonces, para ellos sí es muy diferente y sí es muy claro si es que puede haber un gran diseño, pero una mala mezcla. O puede haber un gran diseño, pero una muy mala edición de música. O puede haber un gran diseño,
una super edición de música, pero los diálogos no se entienden. Entonces, para Estados Unidos hay esas 3 categorías en la parte de edición. Y luego está la parte de mezcla, porque yo puedo tener todos esos elementos y finalmente a la hora de la hora hay algo que sucede con la suma de todos esos sonidos que no funcionan en la película. O sea, una cosa es que los tenga, la edición está, pero la depuración no llegó a su lugar, entonces no cuenta bien la historia porque le sobran cosas o le faltan. Entonces eso ya es mezcla. Entonces eso es muy especializado en la parte de sonido. Entonces, en cuanto a otros premios, como en el caso de los Arieles o otros premios internacionales incluso, esa división no la tienen muy clara, lo cual habla del desprecio que se le tiene al sonido. Por eso trabajamos en sonido, porque queremos que lo aprecien. Y bueno, o sea, justo es una clara muestra la labor que ustedes han hecho con este proyecto, ¿no? Con esta película. Y que tiene que ver también con problematizar también que pueden existir otras estéticas, ¿no? O sea, en el ámbito, por ejemplo, musical, en el contexto latinoamericano, de repente propuestas muy interesantes musicales se han menospreciado porque no cubren como la estética esperable de la producción musical occidental, ¿no? O de repente juzgar con los mismos criterios al diseño sonoro y la musicalización de una película oriental versus una película occidental, que van a dar énfasis en otros aspectos, ¿no? O sea, una película de acción simplemente van a ser otros los sonidos que van a destacar en este sentido, ¿no? Entonces, creo que sí es importante problematizarlo y sobre todo entendiendo que el sonido es uno de los principales medios de comunicación en la historia de la humanidad y que de repente el sonido y la música como medios de comunicación no los contemplamos como tales, los damos por sentado, ¿no? En ese sentido, Carlos, no sé si tú quieras decir algo más al respecto. Pues sí, estoy de acuerdo que todavía, aunque sí se ve una mejoría de hace 10 años, todavía hay un camino largo por recorrer. Es interesante que ahorita ya hay más instituciones y hay un poco más de conocimiento. Falta mucho por pulir, pero definitivamente entender justamente cuál es el proceso, cuáles son los resultados a través de cada uno de los elementos del proceso, creo que van a darle más valor a todo este trabajo. Yo quería decir una cosa, es que tocar nuestro tema. Hay mucha carnita. Perdónenme. No, adelante. Pero miren, ahí lo que pasa es que, o sea, sí creo que ha habido una mejoría, Carlos, por supuesto, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque esa mejoría es efímera. La manera en que algo se puede ir solidificando es si los que saben algo le enseñan a los que no. O sea, las escuelas son muy importantes, pero el cine se debería de hacer con gente que tiene más experiencia y agarrar gente que está aprendiendo. Y esa gente que está aprendiendo, que tiene la teoría y todo esto, la teoría es mega importante, pero hay una parte que tiene que ver con el quehacer cinematográfico, y que ese es el que no lo vas a aprender en ninguna escuela, porque el cine se aprende haciéndolo. O sea, yo te puedo enseñar guitarra a control remoto, pero si no tienes guitarra y si no pones los dedos en el capotrastor, por mucha teoría que tengas no la vas a aprender. Es un poco todo. Entonces, sí se ha ido avanzando, pero necesitamos como que generar esta idea de que los que tienen más experiencia llamen a los que tienen menos experiencia y los que tienen menos experiencia estén dispuestos a aprender. Porque ahora lo que me he topado mucho es que todo lo ven en Google. Entonces, si tú dices, oye, no hay que hacer esto, a ver, no, mira, aquí dice que no. Entonces, ya no se puede ni decir nada. Entonces, ahí nos estamos perdiendo de esta chance de crear una cosa mucho más sólida. Por eso es que el nuevo cine mexicano, en cuanto al sonido, de repente viene y va. Creo que sí, definitivamente tiene que ver que, ahora lo que yo me refiero es que ahorita hay un acceso a información que es muy valioso, pero hay que disentir qué tipo de información y a su vez, como dice Jaime,
acercarse a la gente que puede tener más experiencia para experimentar esa información, porque antes no había nada también, eso era difícil de cómo utilizo este dispositivo, pues era hasta arruinarlo, ¿no? A mí me tocó hacerlo así, y pues bueno, evidentemente no es a menos que tengas muchos recursos. Entonces No, es un balance de eso, yo creo. Totalmente, ¿no? Y sobre todo, que creo que esto sí es una importante labor también de las escuelas, de problematizar en el contexto local, ¿no? Porque crecemos viendo otras películas de otras latitudes, lógicas de producción de otras latitudes, etcétera, y pues de repente salimos, y en todas las áreas de medios de comunicación, ¿no? Que de repente salimos al ruedo y pues resulta que la realidad es otra, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, y con esta vinculación también. Yo ahora quisiera darle la palabra a gente que tenga duda. Ahí, la lógica, ¿30 minutos? ¿O 20? ¿O ya la regué? 20, ok. Hay 20 minutos para preguntas también, entonces si quieren hacer las preguntas se pueden formando con la sana distancia obviamente en los micrófonos. Si quieren yo les voy dando la palabra. Y mientras en lo que alguien decide hacer alguna pregunta yo les lanzo un tirabuzón. Hablando, para que lo vayan pensando en lo que alguien se forma, ¿qué películas mexicanas recomendarían en cuanto a sonido? Ahí les dejo ahorita que lo vayan pensando, pero no sé si haya entonces alguna pregunta, a ver, de ese lado. Acá también hay otro micrófono, por si se quieren ordenar, allá. Bueno, les recomiendo Güeros. Güeros, muy bien. Luz Silenciosa. Bien. Ahí váyanle pensando si quieren, a ver. Bueno, mi pregunta es acerca de la búsqueda, bueno, el proceso de búsqueda de los sonidos que utilizaron, sobre todo para describir, pues como estas sensaciones que obviamente nosotros pues, no podemos experimentar, al menos completamente, ¿no? Como es la sordera, pues. Entonces, pienso que desde mi experiencia, pues, siempre lo más difícil es como encontrar los sonidos correctos, ¿no? Para describir, pues, cosas que pues, tal vez no existen, ¿no? O sea, pensándolo, para poner un ejemplo, pues, no sé, como un monstruo, ¿no? Entonces, ¿cómo hicieron ustedes para encontrar los sonidos correctos, para describir lo que ustedes querían describir, que era, pues, esta sordera, ¿no? Y también la cuestión cuando tenía también el aparato auditivo y todo eso. ¿Cómo fue esa búsqueda de esos sonidos? ¿Los grabaron? ¿Los buscaron en bibliotecas? ¿O qué? ¿Qué fue el proceso? Muchísimas gracias. Pues nuevamente, específicamente en este largometraje, pues sí tuvo que ver como lo que se mencionaba anteriormente, ¿no? Fue muy sui generis todo, ¿no? El diseñador sonoro, o supervisor de sonido en este caso, tenía un antecedente de ser un artista de incidentales, mucha experiencia en ello, después pasa a supervisar sonido y tiene también, es un artista sonoro, ¿no? En realidad viene de como otro trasfondo, lo cual le dio un giro muy interesante para experimentar como lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Micrófonos de contacto, hidrófonos, todos estos otros elementos que comúnmente no se utilizan, le dieron las particularidades que tiene este largometraje y creo que funcionó muy bien, ¿no? No sé si hay como una fórmula per se, pero creo que también el reto está en salir de la convención de tal manera que funcione, y creo que nuevamente el mismo programa te lo irá pidiendo, lo tienes que escuchar en un entorno varias veces, ver cuáles son las posibilidades de cada uno de los elementos que tienes, pero sí tiene que ver, yo creo que desde cómo registras el elemento que estás viendo o cómo lo estás utilizando, y puedes llevarlo a diferentes procesos. Entonces, creo que lo interesante es ver tú cómo te relaciones con la imagen y con el mensaje que quieres dar para encontrar el sonido correcto, por llamarlo así. Que creo que vale más la pena tener un solo sonido que sea coherente y congruente con lo que está funcionando, que tener miles que no funcionen y medio tratar de hacer algo que funcione. De hecho hay una cosa que se llama sonogenia, y sonogenia es
cuando tú relacionas un sonido contra una imagen, y lo que dice Carlos, sí funciona. Y luego se nota que sí es. Cuando un sonido está más grande de la imagen o cuando el color del sonido no corresponde, también dices eso no es. O sea, por ejemplo, una puerta. Si una puerta se oye como de estudio de televisión, así como de cartón, y estás viendo una puerta de madera, en cuanto se abre, dices, ¿qué es eso? Y es muy raro porque el cerebro empieza a decir, no, pues eso no es así no es. Entonces te empieza a crear una aversión sonora a lo que estás viendo. O sea, hay que buscar los sonidos que te los creas. Y a veces, como dice Carlitos, lo más fácil es grabarlos, más que buscarlos en librerías. Eso es más rápido. Vas y buscas una puerta que sí sea la de madera y ya, ¡pum! ¿Sí me explico? Le da su propia personalidad también registrarlos, ¿no? Pues también. Que luego hay los casos, por ejemplo, de los balazos, ¿no? Que de repente con las pistolas automáticas les ponen sonidos de revólver porque son más congruentes con lo que uno esperaría, ¿no? Entonces sí es una negociación en este sentido, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, hay sonidos que cinematográficamente no están hechos de que si se cae una cuchara, graba una cuchara y eso es lo que realmente está sucediendo, porque es una cuchara que se va a cámara lenta, cae, y el agua se expande así durísimo, ¿no? Y significa que se le acaba de caer la última dosis que le va a salvar la vida. Entonces una cuchara muy dramática. Entonces esa cuchara a lo mejor sí está grabada así, pero si le hago pitch para abajo 2 octavas y la vuelvo un cucharón. O puede ser incluso que registres algo y hasta resulta más decepcionante, entonces utilizas otro elemento, ¿no? Para generar otra cosa, porque puede ser que justo los balazos, a veces grabarlos es súper decepcionante, entonces es más interesante buscar ese balazo con otros elementos más graves para engrosarlo, Claro. por decir algo, entonces, Sí. pues sí. Sí, o las omisiones, ¿no? También quitar sonidos justo para eso. A ver. Hola Jaime, Carlos, primero que nada, muchas felicidades por su Oscar, bien merecido. Tengo 2 preguntas, si me lo permiten, es una personal y una técnica. En lo personal, después del Oscar, después de ganar el Oscar, ¿sintieron algún cambio en cuanto a los proyectos subsecuentes, en cuanto a expectativas de los productores, directores? ¿Les dieron más rienda suelta? ¿O esperaban más de ustedes? ¿Notaron algún cambio en cuanto a eso? ¿Cómo te fue, Carlitos? Algunas cosas sí para bien y otras no necesariamente, o sea, sí, es muy pronto todavía para decir cómo se va a dar el cambio, eso es lo que yo percibo. Evidentemente sí hay como, se amplía el panorama, pero no sé si necesariamente algo cambió con respecto al trato de los productores. Claro que sí hay, siempre han sido muy respetuosos y han tenido como la posibilidad de darnos rienda suelta, pero no siento que en mi caso particular algo cambió, ¿no? O sea, sí se mantuvo la posición en ese sentido. A mí en mi caso lo que sucedió es que me dejaron de hablar, porque ahora ya debe costar en dólares. Eso me fue peor. No, pero sí los productores. Pero los directores, lo que sí nos pasó con estas últimas películas que hemos hecho, es que nos hacen caso más fácil. O sea, hay que... no se trata de imponerse, pero si les recomendamos algo, como que si nos lo toman en cuenta más fácil. Entonces sí te ahorra un poco de hígado, pérdida de hígado, sí. La labor de convencimiento se redujo en un 40%. Claro. No con el productor, ese sí no, pero sí con el director. Y a ver, tenías una segunda Y pregunta. en cuanto a lo técnico, este concepto de la pérdida de la escucha, ¿cómo lo mantuvieron interesante en cuanto a, en esos momentos específicos? ¿Cómo lo mantuvieron interesante en rango dinámico sin tener que abusar de, en este caso, el subwoofer? O platicabas tú, Jaime, de Nicolás, que quería que todo sonara todo al mismo tiempo cuando le ponen el neurotransmisor.
¿cómo lo mantuvieron constante y sin embargo interesante en cuanto a rango dinámico? ¿Cuál fue su salsa secreta, por así decirlo? Bueno, esa es una gran pregunta la que acabas de hacer, porque en realidad pareciera que el silencio en la película está muchas más veces, o sea, hay un silencio final que sí es el total, ¿no? Que se desconecta, pero hay una sensación de que el silencio está marcado por estos momentos de no escucha del personaje. El truco para lograr eso está lleno de sonidos, esos silencios, por cierto. Muchos ambientes y muchas capas que son diferentes opacidades que grabó Nicolás. Pero el gran truco radica en que los cambios dinámicos son los que te producen la sensación de silencio. O sea, por ejemplo, del concierto del primer concierto a cuando entramos a su motorhome, la diferencia de nivel que hay en el concierto contra el nivel de ambientes que hay adentro, hay muchísimos ambientes, hay pajaritos, vientos, gises, ¿no? Hay mil cosas. Pero como la diferencia entre el nivel del concierto y ese interior es tan grande la diferencia, el espectador la percibe como un silencio. Y entonces fue a base de ese juego que logramos mantener la idea de que el silencio está ahí, como presente, y son los bashes, esas tonalidades más agudas que de repente te disparan hacia alguna emoción, hacia una tónica. Pi, no. Entonces, el color de la sordera va cambiando a través de esos sonidos. Creo que también tiene que ver un tanto con la cadencia del largometraje, como decía Jaime anteriormente. Empiezas con la parte más fuerte de toda la película y terminas con, evidentemente, la parte más silenciosa. La cadencia tiene mucho que ver de estarlo variando, ¿no? Tienes justamente el momento más fuerte e inmediatamente después estás en la intimidad de su camión, ¿no? Posteriormente pues ya empieza alguna conversación, luego hay un segundo concierto, y recientemente me enteré que el editor era baterista, y cuando estamos platicando se empieza a sentir claramente cómo hay una cuestión rítmica, un pulso que de alguna manera contribuye a todos estos momentos que oscilan, que obviamente bueno, fueron construidos también con base a determinar todos estos elementos que justamente, ¿no? Aunque sea muy aparentemente silencioso, pues tiene muchos elementos que le dan una cama que lo sustenta, ¿no? Pero viene de un previo que fue quizá muy estruendoso y después algo más lineal. Entonces creo que también tiene que ver que nunca se pierde el pulso. Entonces, de hecho, hay un momento, Carlos, que es justamente antes de que se quite el implante. Para los que no han visto la película, ya se las conté, ya se las ahorré. Para los que ya la vieron, justo cuando se va a quitar los implantes es porque está viendo unas campanas de una catedral que se vuelven totalmente, estridentes al máximo. O sea, eso se llevó hasta el máximo posible. Y justo, ya que está en el máximo, ¡pum!, se desconecta. Entonces, de todo a nada. Ayer en Dunas pasaba muchas veces eso. Sí, no, que también tiene que ver con un tratamiento del guión, porque hay toda una justificación ahí para no spoilerear todo lo demás, pero que está muy bien trabajado el guión en esa argumentación también, ¿no? En muchas de las argumentaciones, ¿no? Entonces, de ahí resulta bastante interesante. Vale, pues muchas gracias. A ver, por acá, pregunta, y luego les... Sí, mi pregunta es, bueno, tengo dos. La primera es que concuerdo muy bien con su forma de ver cómo debería ser la industria, y de hecho mi pregunta es sobre cómo ustedes recomendarían a los nuevos que se están metiendo en la industria del cine, como músicos o productores de sonido, cómo empezar a adentrarse en este mundo con los directores, con los productores, etcétera, aquí en México. Y la segunda, la película en sí
no la he visto desafortunadamente, la voy a ver hoy, me recordó un poco a la historia de Beethoven y de cómo fue perdiendo la audición y pues se encerró en su mismo mundo y pues se perdió. Quería saber si había como algún tipo de elección de instrumentos o escala musical que ustedes eligieron en base a algún tipo de sentimiento o querían lograr algún tipo de cosa en la película. Esas son mis preguntas. En el caso de... A ver, voy a contestarla de atrás para adelante. Sí, o sea, en el caso de las notas que se seleccionaron, sí, tenían que ver con crear una especie de armonía, pero monotónica. Que iba, o sea, otra vez es lo que se llama sonogenia. O sea, si tú pones cierta tonalidad y ves las expresiones de los personajes, ves si funciona o no funciona. Pero, ya, digamos, sabemos que los tonos más agudos son más estridentes. Y pues así, y los tonos medios, bueno, pues están más centrados. Y los tonos graves, pues son más cálidos. Entonces, dependiendo cómo es la sensación del personaje, y Abraham y Nicolás buscaron esas tonalidades. Sí, y había esa búsqueda, por supuesto. No era cualquier nota o cualquier tono. Sí había esa búsqueda. Y incluso había como batimentos, ¿también te acuerdas con los Había como bachets? batimentos, porque si tú agarras tonos puros y los combinas, se empiezan a modular entre sí, ¿no? Como en los sintes analógicos, en los MOOCs, que si combinas varios tonos puros, y dependiendo de la frecuencia que sea, empiezas a lograr vibraciones, etc. Era más como utilizar sonidos puros como de sinte analógico para crear las sensaciones. Eso es como lo que se usó. Salvo la rola final. Ok. ¿Algo que quieras sumar ahí, Carlos? Pues sí, justamente era como experimentar con tonos muy cercanos que generaban estas oscilaciones, estos batimentos, incluso incómodos entre los bachets que tenían no sé qué intervalo de distancia entre uno y otro, pero también era algo casi no en la armonía tradicional. Entonces genera algo un poco torcido que a su vez ayuda mucho a esa tensión o a la liberación en su defecto, ¿no? Y de la primera pregunta. Sí, y de la primera pregunta, esta pregunta es capciosa porque mucha gente nos ha preguntado, ¿qué opinamos sobre el cine en México? Que si va a crecer, si no va a crecer. Y yo lo que les digo es que el cine en México es tan infinito como historias se puedan contar. Ya si hablamos de presupuestos y de qué tamaño va a ser la película, bueno, ese es otro tema. Pero si ustedes están empezando a hacer cine o si están pensando hacer un equipo de gente que quiera contar historias, pues hay muchas maneras, o sea, mucha gente ha hecho cosas hasta con los teléfonos. Y si la historia es buena y si realmente tienen algo que decir, y lo van a poder mover. Pero lo primero que tienen que hacer es tener ganas de hacerlo. O sea, está padre que te contraten al siguiente día, sí, ya mañana vente a trabajar, silla de directores, cachucha, chamarra atrás diciendo, pero eso no va a pasar. Lo que sí va a pasar es eso, la gente que tenga ganas va a buscar, y va a buscar la gente que está haciendo cine, se le va a pegar a la gente que está haciendo cine, y hay que ser también humildes para poder entrar a esos equipos y aprender. Van a haber muchas cosas que a lo mejor les van a parecer como obvias, pero resulta que no son tan obvias, ¿no? Entonces, hay que buscar, cuando uno entra a trabajar en estas cosas, qué es lo esencial, qué es lo que realmente hace la diferencia de una manera de hacerlo y de otra. Y la gente que se clave más en eso es la gente que al final de cuentas creo que es la que se va a quedar haciendo cine. Claro, claro, totalmente.
La industria la tenemos que hacer nosotros, todos ustedes. O sea, no hay que esperarse a que digan que ya hay industria. Pues, ¿para qué? Mejor vamos haciéndola nosotros, Totalmente. digo yo. Sí se vuelve como una carrera de resistencia de alguna manera, porque es, bueno, pues sí, evidentemente trazar un trayecto, pero es a largo plazo. Y definitivamente pues es ir encontrando los espacios, lo que esto realmente signifique, donde tú puedas contribuir de alguna manera y seguro vas a obtener un beneficio en el estar aprendiendo con gente. Evidentemente pues hay que pagar una renta, hay que hacer ciertas cosas, pero como dice Jaime, pues es de mucha dedicación y pasión. Y pues sí, son jornadas muy largas en el estudio, y si tienes pues esa convicción, esa es la única forma que hasta ahora, esa ha sido mi experiencia y como pues se ha llegado. Y lo mismo puedo decir de Jaime, que pasamos muchas horas en el estudio y pues es darle trayecto a eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Michelle, y Michelle lo que hizo es que buscó dónde se podía hacer el mejor cine en México. Y entonces le dijeron, ve, esto de Churubusco, pues ahí es la meca del cine. Ah, pues sí, pero yo quiero hacer sonido. Ah, pues háblale a Jaime, yo ya estaba ahí. Y entonces ella no paró hasta que me encontró. Y finalmente cuando llegó, le dije, ¿estás segura que quieres hacer esto, Michelle? Va, pero vas a venir de prueba, vas a estar en 2 o 3 películas. Vas a llegar antes que todos y eres la última que te vas. No te puedes parar a la mitad de la película, entrar, salir, y ya me voy, ahorita vengo. Y a ella le interesó mucho y lo que hacía es que no decía nada, fue sorprendente. Estamos haciendo Voces Inocentes, si no me recuerdo, con Martín Hernández. Y Martín me dice, como a las 3 semanas de que Michelle iba todos los días, sin decir una palabra, no opinaba. Me dice, oye, ¿qué le pasa a esta mujer? Dije, no, pues está aquí aprendiendo y te está viendo. No tiene que opinar nada, no te va a decir nada, pues ella se supone que no sabe. Yo creo que ahorita Michelle le da 20 vueltas a casi todos ellos. Sí. Pues, por ejemplo. Vale, pues bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, una disculpa, pero bueno, les invito en este sentido a que se acerquen también a ellos. O sea, creo que una de las riquezas es que vivimos en el mismo país, podemos aprender de cada una de las personas involucradas y enriquecer esta industria, ¿no? Entonces, bueno, sin más por el momento, una disculpa para las personas que querían hacer una pregunta, pero bueno, el tiempo siempre apremia. Jaime, Carlos, muchísimas gracias por este rico diálogo. Les pido que les den un aplauso también para